Bueno, vamos a ver hoy evaluación y el enfoque del paciente intoxicado. ¿Qué es eso? Evaluar y enfoque. ¿Cuál diferencia será? ¿Ah? El enfoque se llama como el manejo que le debemos dar a cada persona. Okay. Y el evaluar son unas características que uno puede encontrar, y a veces no es fácil, en un paciente intoxicado llegar al diagnóstico. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no tiene uno la información suficiente para poder saber si el paciente que tiene o se oculta la información o no. Entonces nos vamos a basar mucho en lo que podemos encontrar en el examen físico, y lo vamos a agrupar en signos vitales, en las pupilas, en los movimientos peristálticos y pupilas, son tres. Pupilas, movimientos peristálticos y la piel. Piel también, sí señora. En la piel, y en eso pasamos la manejo. Ahora, es muy importante esta charla o este seminario porque ustedes deben llegar con un conocimiento para el manejo de esto, ¿no? Mira, mucho estudiante, mucho interno, mucho rural llama a toda hora porque no saben lo básico, sobre todo las medidas de contaminación, cuándo, cómo, dónde se hace. ¿Ok? ¿Listo? Ustedes empecemos. Listo. Buenos días, compañeros y doctora. El día de hoy entonces le vamos a explicar acerca de la evaluación y el enfoque general de paciente intoxicado. Aquí tenemos la tabla de contenido de los temas que vamos a abordar. Acá como introducción tenemos unos conceptos básicos. Entonces tenemos que la psicología va a estudiar todos los efectos nocivos producidos por agentes físicos y químicos que esto tiene sobre los seres vivos. También va a estudiar todos los mecanismos de producción, los medios para contrarrestar e identificar los grados de toxicidad. La intoxicación decimos que es un efecto perjudicial producido en los seres vivos por la sustancia que ingiere la persona, ya sea por inhalada, en contacto con la piel, en contacto con los ojos y las mucosas. Recordemos que la atención al paciente intoxicado debe ser una evaluación rápida, eficaz, efectiva y ágil, y junto con el interrogatorio y el examen físico, esto nos van a llevar a un diagnóstico más acertado y rápido. Entonces, como epidemiología, estos son datos del CIVIGILA del 2022. Decimos que aquí la línea rosa nos va a mostrar toda la intoxicación por otros tipos de exposición, y la línea azul por las intoxicaciones por suicidio. Entonces la línea rosa estaba entre el 2019 y 2018, las intoxicaciones suicidas estaban por debajo de las intoxicaciones por otros tipos de exposición. Hasta a partir del 2020-2021 se cree que por causa de la pandemia las intoxicaciones suicidas aumentaron por encima de los otros tipos de intoxicación. Acá vemos la línea azul que aumentó. Acá las mayores incidencias se encuentran en la población femenina adolescente para el 2022 con 4.172 casos, y también en la juventud, es el seguido de la juventud, con 2.910 casos para el 2022. Entonces la mayor población de intoxicaciones se encuentra en población femenina. Esta gráfica nos muestra que la mayor cantidad de suicidios se dio con intentos de suicidio se dio con medicamentos. Sin embargo, estos tuvieron 11 casos. Entonces, los casos totales fueron 10.305, y la intoxicación por plaguicidas fueron 2.290 casos, pero este fue el mayor índice de mortalidad, con 38 casos de mortalidad. Acá ya lo que mencioné, la población femenina adolescente son las de mayor incidencia, seguido de la población adolescente en general.
Bueno, como clasificación de las intoxicaciones tenemos que se van a clasificar según el tóxico, según el tiempo transcurrido desde la exposición hasta el tratamiento, según la alteración del estado general y según la alteración del estado de conciencia. Las intoxicaciones se dividen en agudas, que esto es un inicio del cuadro clínico en las primeras 48 horas, que se dividen en leves, moderadas y severas. Tenemos las intoxicaciones subagudas, que estas van de 30 a 120 días, y las intoxicaciones crónicas, que estas pueden ir de 3 a 6 meses, inclusive durante varios años. Entonces, acá voy a hablar más específicamente de las intoxicaciones agudas. Entonces, tenemos la leve, este tiene un tiempo de absorción es bajo, la dosis aquí va a ser subletal, no va a haber alteración del estado de conciencia y pues debemos de realizar un manejo con medidas generales y observación durante 6 horas, recomienda la guía. La moderada va a haber un tiempo suficiente para la absorción del tóxico, aquí van a ser dosis altas también, van a ser dosis altas, pero va a seguir siendo subletal, igual que acá van a ser dosis bajas y es subletal también. Acá ya va a haber una leve alteración del estado general de conciencia y de igual manera requiere medidas generales y tratamiento específico. Acá sí se recomienda una hospitalización o una observación durante 6 horas del paciente. La severa, tenemos que estas sí van a ser dosis altas, van a ser dosis letales y va a pasar suficiente tiempo desde el momento de la exposición hasta el momento del inicio del tratamiento. Entonces acá va a haber severo compromiso del estado general de conciencia, el paciente va a presentar excitación, delirio, estupor o coma, se necesita el manejo específico con los antídotos y acá se requiere el paciente hospitalización por uso. Bueno, como medidas generales del enfoque, recordemos que debe ser adecuada, efectiva, ágil y minuciosa, debe ser un interrogatorio preciso y una evaluación física completa. También es muy importante ubicar al paciente en los diferentes síndromes. Acá seguimos de manera general del enfoque clínico. Necesitamos realizar una anamnesis. Esta es importantísima porque esta nos ayuda al diagnóstico. Entonces debemos realizar preguntas al paciente, si está consciente, a los familiares o a la persona con la que ingresa el paciente, qué medicamentos toma el paciente, hace cuánto tiempo consumió el tóxico, a la hora de ingesta, a la hora de la consulta. Tenemos que revisar también las pertenencias del paciente, sumamente importante. Tenemos que revisar su ropa, bolsos, carteras. También preguntarle a la familia acerca del lugar donde ocurrió la intoxicación, si es el caso, decirle a la familia que vaya hasta el lugar y encuentre pues, el tóxico que envió el paciente. A nivel prehospitalario, pues, se debe asegurar las funciones vitales básicas y de respiración, y hospitalario, pues monitorización cada 3 horas, un manejo específico, soporte ventilatorio. Vamos a facilitar la eliminación, ahora más adelante les vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de un paciente intoxicado? Es muy importante que el cuadro clínico de inicio va a ser de inicio repentino en un paciente totalmente sano. No tiene por qué un cuadro clínico iniciar repentinamente. Es importante saber los antecedentes del paciente, si este paciente tiene polifarmacia, si este paciente ha tenido intentos de suicidio, si este paciente tiene adicciones o tiene trastornos psiquiátricos. En cuanto a los hallazgos en el examen físico que vamos a realizar, entonces tenemos que observar pues, los dolores extraños, miosis puntiforme, si el paciente tiene quemadores en la boca, en la piel, en las mucosas, y cuando la historia clínica no va a ser concordante con el examen físico que les hemos realizado al paciente. Entonces, la atención al paciente intoxicado, como ya me he mencionado, debemos indagar los antecedentes patológicos y farmacológicos del paciente. Entonces, si pues, consume sustancias psicoactivas, si ha tenido últimamente exposición a tóxicos, también, como mencioné, interrogar al paciente si está consciente, sus familiares, con las personas con las que llega, indagar qué vía usó para ingerir el tóxico, el tiempo de exposición y pues qué sustancia es.
Recordar nuevamente que debe ser una evaluación efectiva, ágil y minuciosa. Entonces, la anamnesis va a ser sumamente importante porque acá vamos a realizar unas preguntas. ¿Con qué se presentó el contacto? ¿Cuándo fue el contacto? ¿Cómo fue el contacto? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Es la primera vez que ocurre? Y es muy importante también tratar de recuperar el empaque del tóxico, porque los pacientes usualmente nunca van a saber qué ingirieron. Dicen, no, me tomé un veneno, no me tomé unas pastas, pero no saben como tal el nombre del medicamento ni el tóxico con el cual ingirieron. En cuanto al examen físico, esto es muy importante realizar un diagnóstico sintomático y esto nos va a orientar a toda la causa de la intoxicación y pues de las manifestaciones clínicas con las que esté el paciente. La evaluación física y todo el examen físico debe ser de manera ordenada, preguntarlo todo lo posible, no debe perder pues ningún elemento que pueda ayudar a realizar un buen diagnóstico. Como ya mencioné, es importante que busquemos el paciente los toxíndromes, recordar que los toxíndromes corresponden a un conjunto de signos y síntomas que nos pueden ayudar a orientar sobre la posible causa de la intoxicación. Aquí es importante realizar la técnica de evaluación ahora se las voy a explicar una por una. Entonces, en cuanto a la A, tenemos la vía aérea, acá se va a permeabilizar la vía aérea, tenemos que realizar una succión, una limpieza de esta, si esta tiene alguna obstrucción. Aquí, si es necesario, se va a realizar una intubación del paciente, pero se recomienda que usar el antídoto lo más pronto posible para que no haya necesidad de intubar al paciente. La B, en cuanto a respiración, se va a observar los movimientos torácicos si el paciente presenta polipnea asociada a cianosis, que esto nos indica una posible insuficiencia respiratoria. Se va a buscar signos de broncoespasmo. En caso de una acidosis metabólica, se va a realizar unos gases arteriales. La circulación, vamos a verificar el pulso, el monitoreo electrográfico, si hay alteraciones como fibrilaciones ventriculares, taquicardias, asistolias. Vamos a verificar la tensión arterial. Acá es importante el acceso venoso al paciente, realizar muestras de sangre y líquidos. En cuanto a la alteración del estado mental, vamos a hacerle preguntas al paciente, así si vamos a saber si está orientado, si está consciente, si va a responder a la voz o si va a responder al dolor, o pues llegado el caso que esté inconsciente. En caso de que veamos que el paciente tiene un trauma, vamos a solicitar un ATAC. Es importante administrar naloxona en pacientes que vemos que tienen miosis puntiforme, depresión respiratoria y depresión del sistema nervioso central. Pues con la sospecha clínica, así le podemos realizar la administración de este antídoto. Y pues en caso de que el paciente tenga convulsiones, le vamos a administrar benzodiazepinas. En cuanto a la E de diagnóstico clínico, entonces vamos a hacer como tal toda la elaboración de la historia clínica, el examen físico detallado, como he venido mencionando, los laboratorios que según la impresión diagnóstica que tengamos del paciente. Los antídotos, es muy importante usar el antídoto específico lo más pronto posible, pues para revertir todo el cuadro clínico del paciente. La descontaminación del paciente, como primero tenemos la descontaminación del paciente, descontaminación de la piel, los ojos, la inhalación o la vía por donde ingirió el tóxico o donde estuvo pues, en contacto con el tóxico. La descontaminación gastrointestinal, entonces lavado gástrico, carbón activado, irrigación intestinal, remoción quirúrgica. Más adelante le vamos a hablar sobre esto. Tenemos que potencializar la eliminación del tóxico. ¿Cómo lo haremos? Con la diuresis, la alcalinización urinaria, hemodiálisis, perfusión, carbón activado, hemofiltración. Más adelante también hablaremos sobre esto. La disposición, entonces, ¿qué vamos a hacer después con el paciente? Después que le hemos dado todo el antídoto y todas las medidas, entonces si requiere valoración por otras especialidades, si necesita pues hospitalización o necesita ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En intentos de suicidio es muy importante
valoración por psiquiatría del paciente, porque pues se sabe que esto posiblemente lo vuelva a hacer. Y es importante también generar una cadena de custodia de todas las pertenencias del paciente, ya que estos se consideran riesgos biológicos o muestras biológicas. En cuanto al examen físico, continuando con el examen físico, seguimos ahora con los signos vitales. Esto es importante porque esto nos lleva al diagnóstico del paciente y pues al tratamiento. Y junto al diagnóstico sindromático, esto nos va a orientar hacia las causas de la intoxicación y sobre el agente causal. Entonces aquí tenemos que la bradicardia no la puede ocasionar esta sustancia, los beta-bloqueadores, los antagonistas, inhibidores de la acetilcolinasa, opioides, entre otros. Taquicardia, anticolinérgicos, antipsicóticos, antidepresivos, cocaínas, metanfetaminas, hormonas tiroideas, que son muy usados, antihistamínicos, hipotensión, inhibidores de acetilcolinesterasa, opioides, hipnóticos, el etanol, antidepresivos, tricíclicos, hipertensión, cocaína, anfetaminas, ketamina o TUSI, el famoso TUSI, nicotina, plomo, derivados del ergot. Hipotermia no los puede generar estas sustancias, nitras, etanol, monóxido de carbono, opioides, sedantes hipnóticos. Hipertermia, los anticolinérgicos, cocaínas, anfetaminas, metanfetaminas, hormonas tiroideas, salicilatos, la braipnea, opioides, bloqueadores neuromusculares, inhibidores de la colinesterasa, sedantes hipnóticos, etanol, y taquipnea, salicilatos, cocaína, nicotina, anfetaminas, metanol, paraquat. Entonces, después de realizar este examen físico, es muy importante la observación al paciente. Tenemos que ver el estado general del paciente. Si este ingresó limpio, si ingresó sucio, si ingresó mojado, si ingresó con sangre o cómo ingresó. También ver signos de trauma en el paciente, si este tiene signos de quimosis, de laceraciones, de petequias, de hemorragia, y también pues signos de irritación o quemaduras por tóxicos. La palpación del paciente, importante. También tenemos que revisar la temperatura del paciente, si está hipotérmico, si está hipertérmico, áreas dolorosas, fracturas, heridas, deformidades. El olor es importante, sin embargo esto es muy subjetivo. Los olores pues se han asociado con algunas sustancias. Se cree que los organoclorados tienen un olor a ajo, si encontramos olor a gasolinas, intoxicaciones por hidrocarburos, las peras, hidratos de coral, las frutas, acetosis por isopropanolol, la zanahoria, intoxicación por cicuta, las almendras amargas a cianuro, huevos podridos al sulfuro de hidrógeno, hierba dulce a marihuana y tierra húmeda a cocaína o a bazuco. Sin embargo, como les mencioné, esto es muy subjetivo, nadie sabe a qué huelen las almendras amargas, por lo menos. En cuanto a la piel, vamos a evaluar la sudoración, el color y la temperatura. Entonces, si el paciente, en el examen físico tenemos que revisar si el paciente tiene presencia de parches de medicamentos emplastados, porque estos pueden ser causantes de la intoxicación, y retirarlos inmediatamente. Entonces, si encontramos en el paciente una coloración azul, es una hemoglobinemia, o por depresores del sistema nervioso central o por cuerpos extraños en la vía aérea que están ocasionando broncoaspiración. En una coloración roja o rosada, intoxicaciones por cianuro, monóxido de carbono, síndromes anticolinérgicos. Importante también la intoxicación por escombroide, por pescados y mariscos. Si encontramos bulas o ampollas en los pacientes, nos la puede ocasionar esto: fenorbital, salicilatos, los accidentes ofídicos y picaduras por loxoceles. La piel seca, síndrome anticolinérgico, diaforesis, síndrome colinérgico o accidentes por escorpión. Coloración verde se asocia al paraquat. Ictericia por intoxicación por fósforo, acetaminofeno, paraquat. Entonces acá vemos algunas imágenes: la coloración azulada en las extremidades, la intoxicación por cianuro, el paciente se ve roja, rosada,
Los socialismos, acá tenemos la evolución del inicio de la picadura hasta el momento que sana. Ahora más adelante le hablaba un poco de ello. La picadura por escorpión, accidentes ofídicos con las ampollas. Entonces, aquí la doctora nos dijo que nos enfocáramos en el socialismo. Entonces, inicialmente, esta va a iniciar al momento de la picadura, que va a ser una placa livedoide inicial, y esta al cabo de las 24 horas va a verse así, que esto va a ser una necrosis cutánea y pues nos puede llevar a manifestaciones clínicas graves e inclusive hasta la muerte del paciente. Esto va a generar un daño vascular, va a generar áreas de vasoconstricción, hemorragias, ampollas, y pues lo que va a ocurrir es una isquemia local que va a llevar a la placa gangrenosa. En el transcurso de las 12 a 24 horas posterior a la mordedura van a iniciar todos los signos y síntomas y las complicaciones del cuadro clínico. Entonces vamos a tener fiebre alta, palpitaciones, náuseas, vómitos, dolores articulares, musculares, anemia, ictericia. En cuanto a las pupilas, importante ver la reactividad de las pupilas. Primeras cosas es observar las pupilas del paciente. Recordar que la miosis menor a 2 milímetros y la anidriasis mayor a 6 centímetros. Entonces, si encontramos un paciente que tiene un miosis, posiblemente intoxicaciones por organofosforados, carbamatos, opioides, colina, cartopil, sedantes, hongos, herbicidas, anitras. Anidriasis por cocaínas, anfetaminas, nicotinas, LSD, atropinas, copolamina. Acá podemos observar cómo es de cada uno: el alcohol, la cocaína, comidriasis y la ketamina. En cuanto a la boca y la nariz, importante si encontramos al paciente con ciarrorrea, esto puede ser intoxicaciones por organofosforados, carbamatos o accidentes por escorpiones, úlceras orales o quemaduras, esto puede ser por cáusticos, por paraquat, serostomía, los anticolinérgicos, anfetaminas, metanfetaminas. Importante revisar también la nariz del paciente. Si encontramos un polvo blanco, nos puede dar una sospecha de cocaína, de heroína. Si es rosado, ketamina, que es el famoso TUSI. El peristaltismo, es importante si hay una disminución, nos va a enfocar un síndrome opioide anticolinérgico o sea hipnótico. Y si hay un aumento del peristaltismo, nos orienta a un síndrome colinérgico y serotoninérgico o abstinencia a opioides. Bueno, respecto al examen neurológico, vamos a encontrar que esos pacientes pueden llegar a presentar una depresión neurológica, agitación, temblor, convulsiones, algunos presentan rigidez muscular y debilidad muscular. También presentan fasciculación. Respecto a la depresión neurológica, va a estar principalmente ocasionadas por opioides, anticonvulsionantes, sedantes. La agitación la vamos a encontrar principalmente en anticolinérgicos y adrenérgicos. El temblor se da mucho en pacientes que toman una gran cantidad de cafeína. Las convulsiones las vamos a encontrar en simpaticométricos y los plaguicidas. Las fasciculaciones las vamos a encontrar en sustancias colinérgicas, como algunos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y respecto a la rigidez muscular, la vamos a encontrar también en el síndrome neuroléptico maligno, que es ocasionado por antidepresivos. Respecto a los criterios de ingreso de UCI al paciente, vamos a encontrar que esos pacientes presentan convulsiones, algunos presentan Glasgow menor a 12, y algunas literaturas dicen menor a 8. La presión sistólica de esos pacientes debe estar menor a 80 milímetros de mercurio. Pacientes que necesitan una intubación de emergencia, pacientes que presentan una falla respiratoria, un bloqueo auriculoventricular grado 2 o grado 3, también que presentan una hipocalemia secundaria o una acidosis metabólica secundaria. Entonces vamos a hablar ahora de los TOT síndromes. Respecto a los TOT síndromes, son un conjunto de signos y síntomas que asociados me orientan hacia una posible ingesta o exposición a una cierta sustancia tóxica. Entonces, vamos a hablar primero del colinérgico. ¿Cuáles son los síntomas y signos de este TOT síndrome? Este paciente va a tener diarrea, va a tener diaforesis, cialorrea, broncorrea, va a tener émesis, ¿sí? Va a tener una meosis.
Las causas de este síndrome es principalmente por la exposición a inhibidores de la colinesterasa, como los organofosforados o los carbamatos. Respecto al anticolinérgico, bueno, vamos a encontrar completamente lo contrario al síndrome pasado. Vamos a encontrar una midriasis. Este paciente va a tener una xerostomía, va a tener retención urinaria, va a tener delirio, va a tener hipertermia. Hay una frase muy fácil para recordar este síndrome, y es: seco como hueso, ciego como un murciélago, rojo como una remolacha, ardiente como una liebre y loco como un sombrerero. Las causas de este síndrome principalmente son escopolamina, atropina, antipsicóticos y los antidepresivos tricíclicos. Entonces, hablando del simpático mimético, que es muy parecido al anticolinérgico, como principal diferencia vemos que el paciente presenta diaforesis, ¿sí? Presenta también taquicardia, hipertensión. Este paciente también presenta rhabdomiólisis. Las causas de este síndrome es principalmente por el consumo de cocaína, anfetamina, efedrina, pacientes con alto consumo de cafeína y aquellos que producen drogas de diseño como LSD. Respecto al opioide, en el opioide encontramos una tarea muy característica respecto a los signos y síntomas, que es la depresión del sistema nervioso central, una depresión respiratoria y una miosis puntiforme, excepto en algunos casos como la meperidina, que en vez de generar una miosis puntiforme me va a generar una midriasis por un efecto anticolinérgico que produce el fármaco. Las causas, por el consumo de exposición a morfina, codeína, heroína, entre otros opioides. Respecto al síndrome hipnótico sedante o el síndrome hipnótico sedante, vamos a encontrar que este paciente presenta una depresión o una estimulación del sistema nervioso central. Principalmente presenta más una depresión. Entonces vemos una miosis no tan puntiforme como la que presenta el opioide, vemos un peristatismo disminuido y una diaforesis. Las causas principalmente son los pacientes por consumo excesivo de alcohol etílico, pero también se está presente en los pacientes por barbitúricos y benzodiazepinas. Respecto al serotoninérgico, algo muy característico es el temblor y los mioclonos que presenta este síndrome. También, aparte de esto, viene acompañado de cambio en el estado mental, ataxia y diarrea. Entonces, la causa de estos, los antidepresivos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina y los antidepresivos tricíclicos. Ahora, respecto al síndrome neuroléptico maligno y al que sigue, algo muy característico de estos dos es la fiebre, ¿sí? Estos van a presentar fiebre mayor a 40, mayor a 39 grados centígrados, depende de la literatura. Vamos a encontrar que estos también tienen una alteración en el nivel de conciencia, presentan diaforesis, taquicardia, y el neuroléptico maligno va a presentar clonos. ¿Cuáles son las causas de este síndrome? Es el consumo de antipsicóticos típicos, atípicos y algunos antieméticos. Respecto a la hipertermia maligna, un síntoma característico es la fiebre mayor a 39-40 grados, depende de la literatura. Presentan estos pacientes rhabdomiólisis, una rigidez muscular y vienen acompañados de una acidosis metabólica, respiratoria o mixta. Entonces, las causas principalmente por anestésicos desencadenantes, especialmente anestésicos de inhalación, como el alotano, y también encontramos que relajantes musculares despolarizantes, como la oxynicolina. Entonces, vamos a empezar ahora las medidas de descontaminación y el tratamiento. Entonces, la primera medida de descontaminación que tenemos es la descontaminación cutánea. Entonces, el examinador debe protegerse muy bien para así evitar una contaminación secundaria. Debe usar delantal, gafas, guantes, ¿sí? Entonces, después de esto va a remover la ropa del paciente y va a guardarle en una bolsa de cierre hermético. Entonces, va a lavar al paciente muy bien con agua y jabón, no se debe utilizar ningún tipo de crema, ungüento, loción o algo en el estilo donde haya la exposición, ya que esto impide una limpieza adecuada. Entonces, se debe utilizar siempre agua y jabón, excepto en qué casos. Uno, cuando hay partículas de polvo de magnesio, azufre, estroncio, titanio, zinc, circonio, ya que al estar en contacto con agua pueden generar quemaduras en el paciente. Y para la exposición frente a fenoles se puede utilizar el polietilenglicol. Respecto a la descontaminación ocular, entonces, con una gasa seca y estéril vamos a quitar los restos visibles en el ojo del paciente. Después vamos a aplicar una gota de anestésico y para iniciar el lavado, con ayuda de un
retractor ocular. Después, con 1 litro de solución salina al 9%, vamos a irrigar al paciente con esto conectado a un equipo de venoclisis, como vemos aquí en la imagen. Después se debe medir el pH ocular mediante una tira reactiva cada 15 minutos hasta alcanzar un pH que esté entre 7.5 y 8. Después de eso, como último, vamos a remitir al oftalmólogo con el ojo completamente ocluido. Lavado gástrico. Bueno, el lavado gástrico lo que busca es recuperar el mayor contenido tóxico de la cavidad gástrica antes de su absorción. Como datos, se tiene que realizar durante la primera hora de intoxicación. En algunos casos se puede llegar hasta las 2 horas siguientes de la intoxicación o exposición, pero es cuando se utiliza algún fármaco anticolinérgico. Esta medida de contaminación no se recomienda un uso rutinario, la verdad ya no es muy utilizada, ya que presenta múltiples complicaciones y algunas llegan a ser mortales. Respecto a indicaciones, se debe hacer durante el tiempo ventana. El paciente no debe tener emesis espontánea en el momento de hacer el lavado gástrico y debe realizarse en pacientes que sí o sí hayan tanto consumido una sustancia tóxica en una dosis tóxica. Es muy importante eso. Contraindicaciones. Está contraindicado a pacientes que presentan depresión neurológica y que no tengan protección de la vía aérea. En aquellos pacientes correo humano o los famosos body packer, ¿sí? no se puede hacer un lavado gástrico. Y pacientes que presenten riesgo de sangrado gastrointestinal. ¿Cuál es la técnica del lavado gástrico? Entonces vamos a hablar primero de proteger la vía aérea del paciente. Después vamos a poner al paciente en una posición muy importante que es el cúbito lateral izquierdo en tren del embudo. ¿Listo? Después vamos a verificar la posición de la sonda en el estómago y se debe insertar la sonda orogástrica, depende si es en adultos de 36 a 40 French y de 22 a 28 French en niños. Después vamos a instilar 250 mililitros de solución salina al 9% a través de la sonda y se debe recuperar inmediatamente la misma cantidad instilada. Por último, se debe repetir este procedimiento hasta completar 3 a 5 litros en adultos y 1 litro en niños. Bueno, vamos a hablar ahora del carbón activado. ¿Qué hace el carbón activado? El carbón activado nos va a disminuir la absorción de la sustancia en la circulación enteropática y gastrointestinal. Se puede utilizar dosis únicas o múltiples. Esto es muy importante, ya que si se utiliza el carbón activado en dosis única, se va a utilizar como medida de descontaminación, y si lo utilizamos en dosis múltiples va a ser más como una medida de eliminación, a lo que se le conoce como diálisis gastrointestinal. La dosis es de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso, y en el caso de que la hagamos múltiples, vamos a administrarla cada 4 cada 6 horas durante 24 a 48 horas. Se recomienda administrar el carbón activado durante la primera hora. Esta es la presentación que tenemos en Colombia de carbón activado, 250 mililitros por gramo, la dosis es entre 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces las indicaciones, ya de una indicación muy importante, se debe administrar durante la primera hora, máximo 2 horas después de la exposición, dependiendo del fármaco. No se debe aplicar en pacientes que no hayan tomado alguna sustancia o hayan ingerido alguna sustancia que no sea que el carbón activado no absorba, como algunos metales, como alcohol, como la acetona. Entonces, tampoco en pacientes que hayan ingerido cáusticos, ya que entorpecen la visión endoscópica posterior. Bueno, medidas de eliminación. Entonces tenemos aquí la diálisis gastrointestinal. Como ya les había comentado, si el carbón activado lo administramos como una única dosis, es una medida de descontaminación. Ya lo vamos a administrar en dosis múltiple, a lo que se le conoce ya como diálisis gastrointestinal, y es una medida más de eliminación. La dosis de administración del carbón activado es de 0.5 igual a 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces este carbón activado se va a diluir en mannitol al 20% en 2 mililitros por kilogramo. Entonces se va a administrar por la sonda orogástrica entre 10 y 15 minutos cada 4 a 6 horas durante 1 o 2 días al paciente. ¿En dónde está contraindicado? ¿En qué pacientes está contraindicado? En aquellos pacientes que sufren de peritonitis, tienen sangrado digestivo, tienen oclusión intestinal y abdomen agudo. Por último, como última medida de eliminación, tenemos la alcalinización urinaria, donde el bicarbonato de sodio va a ser el principal activo. Y es que se inicia con 1 o 2 microequivalentes por kilogramo de peso en una infusión rápida, y después se pasa a una infusión más lenta con 100 microequivalentes en 1 litro de destroza al 5%, pasado a 100 mililitros hora.
Esta alcalinización urinaria se utiliza más que todo para tratamiento de sustancias que son bases o ácidos débiles, ¿sí? Por ejemplo, como un herbicida llamado fenoxi, especialmente es muy utilizada para la intoxicación de salicilatos, fenobarbital, diflunisal. Entonces, el objetivo es mantener el pH unitario entre 7.5 y 8 sin sobrepasar el pH sérico de 7.55. Ok. Pásame la diapositiva donde está la luxelosis. Ok, mira, esta cuestión de loxoceles es una araña que se encuentra en todas partes. Es los jardineros, la violín, se conoce así. Este manejo, si ustedes llegan, ojalá que no, yo nunca la he tenido, pero tampoco la quiero tener porque se necesita un antídoto. La característica de la lesión, como se pueden dar ustedes cuenta en la primera imagen, ustedes ven una zona hiperémica, ¿cierto? Pero en el centro se ve un halo, ¿sí? Hacia el centro, ya ese eritema se pierde y se vuelve blanquecino. Eso es una vasoconstricción característica de ella. Entonces, a uno a veces le llega al paciente cuando está más de este tiempo, ¿ok? Pero si usted se analiza esas imágenes, usted puede darse cuenta que sigue siendo en la periferia de la lesión. Vámonos de afuera hacia adentro. En la parte que era eritematosa se va perdiendo. Este botón, enlace. Dese cuenta que aquí hay eritema, ¿sí? Y esta es lo que yo les digo que es lo que es la vasoconstricción. ¿Sí me explico? Esto se va perdiendo, esta imagen se va disminuyendo y esto se va formando ya como una necrosis. ¿Sí me explico? O sea, eritema, una vasoconstricción, pero obviamente si hay una vasoconstricción, ¿qué pasa? No hay una parte que está llegando oxígeno, ¿ok? Esto se está convirtiendo en necrosis. Y a tal punto que esto llega a convertirse totalmente en necrosis y se va profundizando. ¿Listo? Esto no mata al paciente, en los mejores casos. Pero lo que sí nos va a matar a un paciente que nos hace una coagulación intravascular diseminada. Entonces, esos pacientes, si empiezan con hematuria, que tengan sangrado o algo, o si empieza un cuadro así, pensar en esto. El manejo para estos pacientes, tratamiento es antídoto. Inmediatamente hay que llevar al ministerio porque no lo tenemos en allá para que lo manden a cualquier parte. ¿Listo? Con relación a la medida de descontaminación, con el abordaje, el ABCD, ¿dónde está? Atrás. Ya, atrás. Ahí. ABCD. No. Espera. Ok. Ahí. Con relación acá, tenemos para todo, ¿no? El A, B, C, el estado mental. Esto va para todos. Pero cuando nosotros tenemos un paciente intoxicado, por ejemplo, que tenga antídoto, nos volamos y nos vamos a hacer la vía. Nos volamos todo. No vamos a empezar. Si yo tengo una vía aérea obstruida por cialoprea, ¿listo? Que tenga mucha secreción. Pues yo me tengo que ir para acá. ¿Quién me puede dar cialoprea a mí a tal punto de que me pueda obstruir la vía? Y me la va a dar ¿quién? Órganos perforados. Yo, pues obviamente me ayudo con fisioterapia, pero yo les digo a enfermería, hagan un favor, colóquenme una dosis de atropina, una o dos dosis, y esto me despega inmediatamente la vía aérea. No, si estoy en un contexto de un paciente intoxicado, esto es lo que yo debo hacer. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad de intubar. Buscar la causa para intubar. ¿Qué significa intubar a un paciente? Intubar a un paciente significa muchos
riesgo para él, una broncoaspiración, y a veces sale más caro el remedio que la enfermedad. Si yo tengo un paciente que no tiene movimientos torácicos, ok, que tiene una frecuencia respiratoria por debajo de 12, casi no veo mal, yo no tengo que ir y pensar que tengo una intoxicación por opiáceos, y me voy y me gano esto. También me lo puede dar las benzodiazepinas, ¿sí? Lo que pasa es que las benzodiazepinas, para que una intoxicación con benzodiazepinas me dé una apnea, necesito Dios y ayuda. ¿Qué es eso? El margen terapéutico de las benzodiazepinas es ampliamente inmenso. Entonces, al ser inmenso, por ejemplo, una dosis tóxica para que me haga depresión respiratoria es el diazepam. El diazepam es de 500 miligramos, eso es muchísimo. Entonces, ojo ahí porque a pesar de que haya antídoto, los estudiantes, uno ve que de pronto alguien lo hace, les va bien, pero el antídoto es el flumazenil, pero con el flumazenil tengo que tener en cuenta que para poder yo colocar un flumazenil a un paciente que esté en una intoxicación con benzodiazepinas, debe estar en una depresión respiratoria 1 y 2 que yo lo haya ocasionado. ¿Por qué? Porque colocar flumazenil tengo dos riesgos grandes: una hipertensión intracraniana y una arritmia cardíaca. Acuérdense que tengo un paciente que supuestamente está bajo efecto de hipnóticos sedantes, o sea, no tengo información. ¿Qué tal que ese paciente haya consumido, además de eso, otras sustancias que le tengan efecto anticolinérgico? Hay que ser muy conservador, y es que las benzodiazepinas me van a dar a mí un estado de profundidad. Obviamente no se asusta porque el paciente está muy deprimido neurológicamente, no le responde, está totalmente dormido, está hipotónico, todos los efectos que tiene la benzo. Entonces me dice, bueno, voy a poner un flumazenil, lo voy a intubar. Yo les digo una cosa, sí, voy a tener un cargo por debajo de 8 que es mi criterio, pero también hay que darle ventana a los pacientes, hay que esperar. Si yo tengo un paciente que está muy profundo, pero está con una buena oximetría, no tiene cianosis, tiene un buen movimiento de la caja torácica, porque es que el paciente no lo mata tanto la depresión central, el que mata al paciente es ¿qué mata al paciente? ¿Ah? La hipoxia. Y el paciente, porque me hace hipoxia cuando tiene una depresión central, por el centro respiratorio, ¿ok? Entonces ahí no funciona. Pero si yo tengo una benzodiazepinas, yo tiene buen movimiento torácico, tiene una buena saturación, yo tengo un sitio bien monitoreado, lo que hago es vigilancia, ¿no? Para evitarle esto, ¿sí? En este contexto. Diferente con los barbitúricos. Con los barbitúricos me va a dar una clínica muy parecida a la benzo, pero ojo que el barbitúrico sí me hace depresión respiratoria normal, no puede morir muy rápido. Y a ese paciente, pues, un paciente con barbitúricos, yo lo que tengo que hacer es que una diálisis gastrointestinal, listo, ojo, tengo que hacer diálisis gastrointestinal, y a ese paciente, sí, tiene un claspo por debajo de 8, que esté muy dormido, pero le tengo que pasar una sonda orogástrica para poderle colocar el carbono activado. Y para poderle colocar el carbono activado a ese paciente con un glaspo tan bajo que me lo puede estar dando, el paciente no va a poder ingerirlo solo. Entonces, antes de, si yo estoy con un paciente barbitúrico que yo sé que está dormido, pero necesito colocarle diálisis gastrointestinal antes de pasarle la sonda de un tubaje. Ustedes no pueden pasarle a un paciente
con Glasgow por debajo de 7, una sonda orogástrica sin intubar. ¿Por qué? Porque me puede broncoaspirar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el paciente con barbitúrico no solamente yo le voy a hacer diálisis gastrointestinal, que ya no lo explicaron, sino que también le voy a hacer alcalinización de la orina. Ellos hablaron de la alcalinización de la orina y hablaron de que se iba a hacer con bicarbonato de sodio a 1 a 2.000 equivalentes por kilogramo de peso. Y después, ¿cómo se va a hacer? Pero ¿cómo se termina? ¿Cómo se hace control? ¿Ok? Resulta que yo voy a alcalinizar la orina, y al alcalinizar la orina voy a colocar, ¿qué? Dijimos un bolito de 1 a 2.000 equivalentes por kilogramo de peso, lo paso. Sí, en 5 minutos lo paso eso. Y después voy a colocarle a esa dosis, voy a pasar 100 mililitros. ¿Ok? Para pasar 100 mililitros por 10 horas. Es decir, que yo tengo que llevar, voy a pasar 100 cc de bicarbonato de sodio y lo voy a colocar en 900 cc de solución salina o 900 cc de dextrosa, ¿ok? Y eso lo voy a ir a pasar a 100 mililitros por hora. ¿Hasta cuándo? No, imagínate. ¿Cómo así? Ojo. ¿Cómo que no lo puso? ¿Pero sabe? No lo estudió. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que yo no puedo poner bicarbonato de sodio hasta no tener niveles de ¿qué? De potasio. ¿Qué hace? ¿Qué hace el bicarbonato con el potasio? Si yo voy a poner bicarbonato, tengo el riesgo de producirle al paciente ¿qué? Una hipopotasemia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una acidosis metabólica voy a tener posiblemente elevado de potasio. Y eso entran a pensar ustedes en la cuestión renal. En este caso, si yo tengo un paciente, y a mí me ha pasado, necesito poner bicarbonato, tengo un potasio bajísimo, pues entonces hago una carguita rápida de potasio, lo dejo también pasándolo, porque esto es un paciente más que todo de UCI, pero tenemos que resolver en urgencia para poder mover a UCI. Y entonces, ahí sí yo coloco el potasio y hago un monitoreo. Entonces voy a llevar, ¿hasta cuándo voy a poner bicarbonato? Tengo que tener un tope. Hasta cuando tenga un pH de la orina hasta 8 y en sangre hasta 5. Eso lo tengo que estar monitoreando, pidiéndolo y teniendo en cuenta también los niveles de potasio. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el objetivo de la diálisis? Perdón, de la colocación del bicarbonato. Entonces, estamos en la cuestión en ayudar a la eliminación, ¿ok? Pero resulta que con el bicarbonato lo que estamos haciendo es disminuir la reabsorción. ¿De qué? Del xenobiótico. Entonces, ¿de cuáles son? De los salcilatos, de los barbitúricos, del metotrexato, del 2,4-diclorosulfán, y me falta el último, que es el ese me voy haciendo. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Y es disminuir la reabsorción. ¿Saben qué es reabsorción? ¿Saben qué es reabsorción? Me pregunto. No saben. No saben y estamos en 7º semestre. ¿Ok? Nosotros tenemos dos formas de pasar a plasma las sustancias. Una que va de la vía gástrica a plasma, que lo hacemos en el duodeno, eso se llama absorción. Lo que me como, lo que me tomo, pasa a nivel del intestino delgado, en algunas sustancias, en el abdomen, a nivel gastrointestinal, y pasó.
eso pasa a plasma, bueno, ya se metabolizó, bueno, ya pasó todo, llegó a plasma. Cuando las sustancias llegan a plasma, hay otra cuestión, hay otro método en el organismo, es la filtración, ¿ok? Ya estoy dentro de plasma, yo tengo que eliminarlo, se elimina por vía fecal o por vía renal, que es la más frecuente, y llego a la vía renal, lo hago a través del glomero, ¿ok? La reabsorción se sucede en todo el túbulo proximal donde más se produce y todos los demás túbulos. Pero entonces después llego y hago una filtración. No todo se filtra, porque no todo se filtra, las proteínas no se filtran. Y paso al glomero. Y de ahí me voy a los túbulos. Ahí es donde voy a tener yo el efecto de la alcalinización. Voy a disminuir la reabsorción. ¿Por qué reabsorción? ¿Por qué es? Porque ya yo hice una absorción y ahorita vuelvo y entran otras sustancias. Pues esto es lo que llamamos la trampa iónica. ¿Ok? La trampa iónica, eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? No sé si tengan preguntas. Esto. Bueno, este tema es importante porque todo médico, general, especialista, o lo que sea, debe tener en cuenta esto. Esto salva vidas. Vidas salva. Muchas vidas salva. Muchísimas. Y se pueden hacer estas medidas en cualquier nivel de salud. ¿Listo? Bueno, nos vamos para el negocio. ¿Quién está ahí? Mañana, ¿quién tiene?